básicas y evidentes que distinguen al hombre y a la mujer, existen también características en el pensamiento y la emotividad del hombre y de la mujer que son distintas. Quizás si alguien hubiera dicho esto 40 años atrás, lo hubieran tachado de machista, que hace diferencia entre el hombre y la mujer. Sin embargo, si uno concurre hoy a cualquier librería, puede encontrar libros tan esenciales y tan sencillos y tan útiles para las personas, como puede ser el libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Es un libro que yo les recomiendo a todos leer, porque es un libro escrito por un psicólogo norteamericano, el cual habla de las características de la feminidad y las características de la masculinidad en la personalidad. Es decir, ante las mismas palabras que son dichas, un hombre las asume de una manera y siente y acepta un mensaje de esas palabras, cuando una mujer, escuchando las mismas palabras, entiende otras cosas completamente distintas. Y esto no tiene que ver con la educación que haya recibido, no tiene que ver con el entorno en el que haya crecido, es simplemente cómo una mujer identifica palabras y cómo un hombre identifica palabras. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos habla acá de características que tienen estas mujeres, por las cuales las lleva al infierno. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam habla de estas características, habla en el sentido de que son más fáciles de desarrollar en una mujer que en un hombre. Y dice: porque sois demasiado prestas en el condenar y desagradecidas con vuestros maridos, y a pesar de vuestro... hasta ahí. Dice, lo primero dice: sois muy prestas a condenar y desagradecidas con vuestros maridos. Es una... el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo que estas mujeres que se ganaron el infierno es porque tenían esa característica. Es decir, que condenan muy rápido, no tratan de buscar un entorno o una explicación o una justificación a esa situación, sino que inmediatamente condenan. Y segundo, que son desagradecidas. Y en este caso se menciona el caso del marido, pero no es excluyente, sino que puede ser con el padre, con el hermano, con la madre, con la tía, con la hermana. Es una característica de no recordar el favor que le ha sido realizado. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: quien no agradece a los hombres, no agradece a Allah. Es decir, que tan importante como agradecer a Allah Azza wa Jal por sus gracias, es agradecer a la gente que nos ha hecho los favores por los cuales nos ha llegado esta gracia de Allah. Y lo que nos quiere decir el profeta sallallahu alaihi wasallam con esto, es decir, deben tener cuidado con estas características, identificarlas en ustedes y tratar de evadirlas. Eso es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo. Y uno puede encontrar en el Sagrado Corán muchas aleyas que hablan sobre las características de los incrédulos, y otras aleyas que hablan sobre las características de los hipócritas. Y de la misma manera hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que hablan sobre las características del incrédulo y las características del hipócrita, y también las características del creyente. El hecho de mencionarlas, que el profeta o Allah Azza wa Jal hablen y describan estas características, es para que el ser humano reflexione sobre sí mismo y busque si tiene esas características. De la misma manera que cuando uno va a un médico y el médico le dice: tenga cuidado con tales y tales síntomas. Y cuando un médico, una persona de conocimiento, le dice a uno: estate atento a tales y tales síntomas, uno está
pendiente todo el tiempo, porque una persona de conocimiento le ha dicho, si tenés tal síntoma, entonces ven a verme. Entonces uno está reflexivo y siempre analizándose a uno mismo. Si llega a tener ese síntoma, inmediatamente va a ver al doctor. De la misma manera, estas características que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam hablan o le llaman la atención a la mujer, en específico en este hadiz, de que esté atenta a estas características, que si las llega a descubrir en sí misma, que no son buenas características, que tiene que tratar de cambiarlas para no contarse entre aquellas que fueron al infierno por esas características. Y no significa que quien tenga esas características está condenado al infierno, pero que fueron características mayoritarias en esas personas que fueron condenadas al infierno. Entonces la primera es condenar rápidamente sin buscar una justificación, y la segunda es ser desagradecidos. Y después dice: y a pesar de vuestras carencias en sabiduría y en cuestiones de fe. Y realmente yo no estoy de acuerdo con esta traducción. Dice: sois la mayor causa de destrucción del intelecto. Por favor, me traes mi traducción. Es terrible leer esto. Es terrible. En la traducción, si mal no recuerdo la traducción que yo hice del hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que la mujer tiene un grado menor en la sabiduría, un grado menor en la fe. Y cuando la mujer le dice cuál es esta carencia en la inteligencia y en las cuestiones de fe, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo aclara y lo sí, es el 1885. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo circunscribe muy bien y dice que ese grado menor se debe a dos únicas situaciones. Y dice: el grado menor en la inteligencia es el hecho de que para casos en los que se requieran testimonios, se requiere el testimonio de dos mujeres en lugar de uno. Y con respecto a por qué un grado menos en la fe, no, es que 1885. Es porque la mujer no ayuna ni reza durante los días de su regla mensual. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aclara que estas dos oraciones son únicamente sobre eso. Y a mí me tocó traducir sí, hay una diferencia en la traducción. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le aclara a la mujer, le dice: abundáis en maledicencias e ignoráis los favores. Dice: no he visto a nadie que, teniendo disminuido el intelecto y la religión, sea capaz de ganar al inteligente más que vosotras. ¿Entienden la diferencia en la traducción? Es muy grande, ¿no? Yo creo que lo que tradujo este libro no me animaría a decirlo. En esta traducción es mucho más fácil de explicar. Y dice: no he visto a nadie que, teniendo disminuido el intelecto y la religión, sea capaz de ganar al inteligente más que vosotros. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: la mujer tiene una disminución en el intelecto y tiene una disminución en la religión, y a pesar de eso, cuando discute con un hombre, le gana. ¿Ves la diferencia? Entonces, pero la mujer le pregunta, pero, o sea, si nosotros cada vez que discutimos con un hombre ganamos la discusión, ¿en dónde está la disminución en el intelecto, la disminución en la religión? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que
La disminución en el intelecto es que se necesitan 2 testigos mujeres cuando se necesita un testigo hombre.